This is also explanation. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is giving mercy to everywhere. And conditional soul as like the deer, they are running towards the, what is called? Mirage. Mirage. Marichika. Running towards the mirage. Because this is the nature of the Maya, creates the illusion. Understand? When you drive your car, you can see just 5 meters in front of your car, the water, the waves of the water there. You are thinking the water in front of your car. So no, that is called the reflection. The sunlight reflected on the road, so you are thinking the water is there. You driving, 100 meters you 100 kilometers you drive, but you will not get the water. That means what? The illusion comes. In the same way, Maya, the illusory potency of Lord, Maya, she also creates these types of illusion in the heart of the conditioned soul. The conditioned soul is thinking, I get the happiness, more and more happiness. And for this you are chasing behind to the mind. But finally you will not get anything and you will die. They compare with the deer running towards the desert and chasing behind the mirage. In the same way, conditioned soul running towards the Maya, and finally will die. Because in the desert you cannot get any water. But here Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy, this is called his work, incomparable. And Mahaprabhu's Mahavadannata, the, what is called? Magnanimity towards the conditioned soul. Conditioned soul running towards the Maya. And Chaitanya Mahaprabhu also chasing behind to the conditioned soul. And how to return back from the Maya. And Mahaprabhu giving mercy to everybody. They compare it is there. Chaitanya Mahaprabhu's mercy, that's how is Chaitanya Mahaprabhu's mercy given to everywhere. Rain will not come in the desert. This is true. But Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy in the desert, in there. Even the conditioned soul get mercy. So yesterday I told Mahaprabhu how he is called the embodiment of munificent and magnanimous. He is giving mercy to everyone. And in this incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not discriminate who is qualified or who is unqualified. Jare dekhe tare den premo bilaya. Lord Chaitanya distributes this prem to everyone. Even those who are not coming in front of him, Mahaprabhu was chasing behind to them. Especially 6 types of people, they don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Who are they? 6? You remember? Tarki, Aparadhi, Kurmi. Mayavadi, Tarkik, Aparadhi, Kurmi, and Yogi Gan. And they don't want to receive this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is chasing behind. And especially Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma Bhattacharya, he was staying in Navadvip Dham. But he left Navadvip Dham, he went to Jagannath Puri. And he preached Mayavad Gule, Sankar philosophy. And Aham Brahma, Vipagyana Brahma, Sabal Kridam Brahma, Tatamashi. But Mahaprabhu also go in there. After taking sannyas, Mahaprabhu went to Jagannath Puri and so delivered to him. And Prakashananda Saraswati in Kasi, he also preached Mayavad philosophy. And Mahaprabhu told, Kasi te padhai beta Prakashananda. More anga kare khanda khanda. Prakashananda Saraswati, Prakashananda Saraswati, Mayavad philosophy. And he preached about impartialism, Aham Brahmasmi. Mahaprabhu is saying actually cutting my body.
So Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Then Chaitanya Mahaprabhu also came Kasi, and he also delivered to him. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu preached everywhere. And purified the heart of all the living entities. And especially, conditioned soul has been full of Mayavad philosophy. You don't know. Have you Mayavad philosophy? You know that or not? You don't know. Yes. What is that? I am Brahma. Aham Brahmasmi. Yes. And jivas, they want to nature to merge in Brahma. And mukti. Who does not want to liberation, mukti? Oh, you can say it. Bueno, entonces sí, la verdad dijo que primero preguntó qué fue lo que dijo ayer y él estaba diciendo que ayer comentó cómo al agua, a los cactus, por ejemplo, que están en el desierto, no les cae agua, ¿no? Sino que a veces las nubes están más lejos, pero viene la brisa y vienen los vientos y llevan esa agua finalmente para que en el desierto esas plantas también tengan un beneficio. Entonces dijo que el alma, que así es Chaitanya Mahaprabhu, él da la misericordia, por ejemplo, a todos, ¿no? Del amor divino. Y que el alma condicionada, por ejemplo, siempre está tratando de perseguir a Maya, ¿no? Dice, tal como cuando uno va en el coche y tú ves el reflejo o el espejismo del agua. Entonces tú vas en tu coche y piensas que el agua está cerca, pero tal vez el agua sigue estando muy lejos, está a muchos kilómetros. Entonces de igual forma, la forma en que el alma condicionada persigue a Maya es como el venado que quiere sigue el espejismo del agua hacia el desierto. Entonces el venado empieza a correr hacia el desierto y finalmente pues ahí no va a encontrar el agua. Entonces, por ejemplo, después dijo que Sarvabhauma Bhattacharya había predicado en toda esta área de Navadvip la filosofía impersonalista. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu vino, dio el Siddhanta y finalmente también lo liberó. Entonces, igual para Kasananda Saraswati era un filósofo Mayavadi, ¿no? Que también había predicado ahí. Y finalmente, preguntó cuáles eran también los 6 tipos que ayer mencionó de personas que no quieren practicar, ¿no? La vida espiritual. Ahora, dijo que también todos en su corazón tienen algo de filosofía Mayavadi, porque la filosofía Mayavadi es sumergirse en el Brahman y el deseo de mukti, la liberación. Entonces preguntó que quién de aquí no tiene deseo de liberación. So mukti, everybody wants liberation, but different type of liberation, mukti. If you feeling pain in your body, you want give the relief, mukti or not, liberation. This is also everybody wants liberation, mukti. Mayavad is very easy to give the example. Who does not want take mukti? And if anybody ever grab your throat, you want liberation or not? Everybody want free from the bondage, bandhan se mukti. Hay diferentes tipos de mukti. Entonces, por ejemplo, ¿quién no quiere tener un cierto tipo de liberación, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, algo en la garganta y lo quieres... So for this regard, scriptures explain, Attantik dukkha nibritta revohi mukti. Attantik dukkha nibritta revohi mukti. One, no free from the the bondage, from the unhappiness, dukkha. That is called the mukti. Entonces, mukti es aquel que se quiere liberar y quiere alcanzar esa felicidad, ¿no? Entonces, eso se llama dukkha. But this is what? External, only bodily conception. Pero esto es externo, es únicamente una concepción corporal. But real mukti, what is called? That is called Vishnu Angri Labhang Mukti.
Taking shelter, lotus feet of Lord Vishnu, that is called mukti. Pero el verdadero mukti es tomar refugio a los pies del otro del Señor Vishnu. Then another definition about mukti, mukti jannata rupam sasurupena vyavastiti mukti. One who realized his own transcendental constitutional form and with his transcendental constitutional form Siddhya, direct serve to divine Guru Radha and Krishna, that is called mukti. Y también hay otra definición de mukti, que es aquel que se quiere, que encuentra y realiza cuál es su forma constitucional trascendental y sirve de esa forma a Radha y Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu preached these things, how we will attain to lotus feet of Krishna and direct serve to him with our transcendental constitutional. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu también predicó esto, cómo poder servir a Radha y Krishna y también realizar nuestra forma constitucional trascendental. But those are less intelligent people. They cannot understand this philosophy. Pero aquellos que son personas poco inteligentes no pueden entender esta filosofía. Gaudiya Vaishnava, they always give the highest philosophy. El Gaudiya Math siempre tuvo la filosofía más elevada. So Chaitanya Mahaprabhu discussed these things with Sarvabhauma Bhattacharya and also Prabodhananda or Prakashananda Saraswati. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu discutió todos estos temas con Sarvabhauma Bhattacharya y Prakasananda Saraswati. Understand? Impulsist, Advaitavadi, and the other saying, Lord has no form. Porque los impersonalistas dicen que el Señor no tiene forma. But Lord Chaitanya Mahaprabhu don't, or Ved Upanishad, everybody are saying, he has form. But his form, that is called, what is form? Transcendental form, Aprakita Deha. Pero entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que en todos los Vedas, Puranas y Upanishads se encuentra la evidencia de que Dios sí tiene forma. He has no legs, but he walks. Entonces llama esto a Prakrita Deha. Entonces él tiene conocimiento y también camina. Apani padu javana grahita. No tiene piernas, pero camina. That means he has transcendental legs, but this is why he walks. Esto significa que él tiene piernas trascendentales, por eso es que camina. According to Shastra explained, one person, he told, I never eat in the daytime. De acuerdo a la escritura se explica que una persona dijo, yo no como durante el día. But he is very fat. Pero él está muy gordo. So how is very fat? ¿Por qué es que está muy gordo? This is true. He does not eat daytime. Esto es This cierto, is true. él no come durante el día. But he eats what time? Night time. Pero él come durante la noche. Assistant. As a Muslim, in their month, which month? Rama. Ramjan month. Ramadan. They are not eating in the daytime. Understand? They eat what time? After sunset. After sunset to before sunrise. They eating. They daytime don't eat. Ajá, entonces es como los musulmanes que, por ejemplo, durante el periodo de Ramadán ayunan durante el día, pero en la noche empiezan a comer. So in the same way, you try to understand where the Upanishad Vedas explain about negative things. And same Vedas also explain in positive. Los mismos Vedas explican acerca de las cosas negativas, pero también de las positivas. Yes, just given a Vedas also Upanishad saying, he has no legs. He has no form. Entonces los mismos Vedas dicen que el Señor no tiene piernas, que no tiene forma. Lord has no form. He has no legs. Que el Señor no tiene forma, no tiene He piernas, has no hands. no tiene manos. And same Upanishad again explain. He has beautiful form. Varaha pidam nataburu bhukanaburu. Y el mismo Upanishad también dice después que sí tiene forma. So how to reconcile? The one Shastra is saying he has no form, no legs, no hands, no form. And another Shastra is saying he has beautiful form. Entonces, ¿cómo reconciliar que en un Shastra se dice, por ejemplo, que no tiene forma, pero en otro se dice que sí tiene forma? You understand? That means where Vedas, well, Upanishad saying he has no form means he has no material form. He has transcendental form. Entonces, lo que en realidad quieren decir los Vedas, los Upanishads, los Puranas es,
Ok, no tiene forma, pero ¿por qué? Porque él tiene una forma en realidad trascendental. You try to understand this philosophy. He speaks, but he has no mouth. That means he has transcendental mouth when he speaks. Traten de entender esta filosofía. Él habla, pero no tiene boca. Esto significa porque su boca es trascendental. Achakshu, he has no eyes, but he looks. Achaksu significa que él no tiene ojos, pero sí está mirando. If he has no eyes, so how does he look? Entonces, si no, él no tiene ojos, ¿cómo es que está viendo? That means he has transcendental eyes. Eso significa que él tiene ojos Two trascendentales. things, one is prakita and aprakita. Prakita means material, aprakita means transcendental. Hay dos cosas, prakrita y aprakrita. Una quiere decir material, no material, y otra es trascendental. So that conclusion is that Lord has transcendental form, aprakita. Entonces, la conclusión de esto es que el Señor tiene una forma trascendental, aprakrita deja. That is called Lord form, is called Sachidananda Vigraha. Y esa forma del Señor se llama Sachidananda Vigraha. Isara Paraman Krishna Sachidananda Vigraha, Anadi Radhi Govinda Sarva Karna Karana. Very clearly explained this way. He is Bhagavan, he has transcendental form, Sachidananda Vigraha. Isara Paraman Krishna is the supreme controller. He is Krishna, supreme controller. Entonces aquí en este verso se explica que el Señor es Bhagavan, que Él es el controlador supremo y su forma es trascendental. Understand? He is called Govinda. Anadi Radhi is without beginning. Él es llamado Adi Govinda, el que no tiene inicio. And he is called Govinda. Go Bindutiti. Go means senses. Bindati Ananditi, who gives the pleasure all the senses of the living entities. Y Él es llamado Govinda, que significa aquel que da placer a todas las entidades vivientes. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu established. They know Lord has form, Lord has activities, and understand? That is got transcendental. En esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor estableció que el Señor tiene actividades, que tiene forma y que tiene pasatiempo. Then the Lord is called Nirvikar, no manifestation. Entonces también se le llama Nirvikar, que no tiene manifestación, No, what is called? No transformation. que no hay transformación. No vikar. And so how does he create the everything? Srishti. Y entonces, ¿cómo es que Él creó todo? Do you understand? Creation coming with the transformation will come. Entonces, entiendan, la creación viene cuando viene la transformación. What is that? Vikar is what? What means the transformation? One thing to going to another thing. As like milk transferred in sugar. Entonces entiendan qué significa vikar, que una o transformación, que una cosa se convierte en otra, tal como la leche se convierte en el yogur. Milk transferred in yogurt, but yogurt will never transfer in milk. Por ejemplo, que la leche se transforma en yogur, pero el yogur nunca se puede transformar en leche. In the same way, Krishna, with his inconceivable potency, Achinta Sakti, Achinta Sakti, he creates everything. De la misma forma, Krishna, a través de su Achintya Shakti, su potencia inconcebible, crea todo. He is a Nirvikar, but he creates. Él es Nirvikar, pero también crea. Then Sarvabhauma Bhattacharya, how possible? Entonces Sarvabhauma Bhattacharya dijo, ¿cómo es esto posible? Then Mahaprabhu told, what the Lord has, this is called Achinta Sakti, inconceivable potency. Entonces, pero el Señor dijo, el Señor tiene Achintya Shakti, una potencia inconcebible. But what is that? How do you understand? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo lo podemos entender? Then Mahaprabhu gave 3 examples. Mani, mantra, usadi. Entonces Mahaprabhu dio 3 ejemplos, Mani, Mantra, Usadi. Mani means jewels. Mani Mantra, or usadi, some kinds of herbs. Herbs. Entonces, Mani significa joyas. Mantras son mantras y Usadi significa como hierbas. So Mahaprabhu gave 3 examples. First, there is a money, that is called Parshamani, touchstone. Entonces, lo primero que dio Mahaprabhu se llama Parshamani, la gema del toque. Touchstone means
touch the iron, iron transferred in gold. But touchstone will never transfer in gold. Por ejemplo, una piedra del toque, ¿qué significa esto? Que cuando la piedra tiene contacto con el acero, lo transforma en oro. Pero el oro jamás se va a transformar en acero. La piedra no se convierte no se- en oro. Sí, no. El metal, al contacto con la piedra. La piedra mismo, ella nunca va a ser transformada En oro. Ah, ok. Understand or not? Touchstone, you also touch the iron, then iron transfer in gold. But touchstone, that porcelain will never become gold. Entonces, por ejemplo, la piedra del toque, cuando toca el acero, lo va a transformar en oro, pero ella nunca se va a transformar en acero. In the same way, Lord, He creates everything, but He is completely far from others. De la misma forma, el Señor crea todo, pero a la misma vez está lejos de... Lord, He creates the living entities. Por ejemplo, el Señor crea las entidades vivientes. So that means Lord is called Brahma. Eso significa que al Señor se le llama Brahma. Brahma creates the jivas, but jivas will never become the Brahma. Entonces, Brahma, por ejemplo, él crea las jivas, pero las jivas nunca se van a Or convertir. Brahma will never also become jiva. Y Brahma tampoco se va a convertir en jiva. Yes, and this is the compare. These things. So Esta es jivas la- will never Brahma, or Brahma will never become jiva. Esta es la comparación. Brahma no se va a convertir en jiva y la jiva no se va a convertir en Brahma. Jivas coming from where? Manifested from Brahma. This is true. La jiva de dónde viene se manifiesta de Brahma. But jivas again not become Brahma. Pero las jivas no se pueden convertir en Brahma. Compare with this here. Milk transfer in yogurt, but yogurt again not transfer in. Por ejemplo, la leche se puede convertir en yogurt, pero el yogurt nunca se puede convertir en leche. So that means Brahma is called Nirvikar Nirvises. This is true. But he has Achinta Sakti. In his Achinta Sakti, he manifested this Chit Jagat, material Jagat, and also Jeev Jagat. Entonces el señor Brahma, a través de, Brahma, a través de su Achintya Shakti, está generando este universo material, está generando las jivas. Then second Mahaprabhu gave example. What is that? Mantra. Mantra means mystic power is there. Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu también está dando el mantra. ¿Eso qué quiere significar? Significa que un poder existe. And in what mantra has one mystic power is there that creates everything. Entonces en el mantra hay un poder místico que crea todo. What is the mystic power? ¿Cuál es el poder místico? Mantra is mystic power. And many people, they also different kinds of mantra siddhi. They also hypnotize, they do these things. El mantra es un poder místico. Por ejemplo, hay mucha gente que hace cosas a través de mantras. But mantras, real mantra is what? Giving the spiritual things in your heart. Pero ¿qué es un mantra real? Es cuando se te dan cosas espirituales en el corazón. One person asked to Sai Maharaj, do you know some mystic power of your mantra? Black magic. If you have some mystic power, have you know black magic? People, they want these things. Entonces, por You show ejemplo, me your black magic with your mantra. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión una persona le dijo a Srila Swami Maharaj, ¿usted tiene un poder místico o alguna magia negra? Entonces, si lo tiene así, muéstremelo a través de cuál es el mantra. Then somebody, yes, why not? Well, you have to show to us. Y él le dijo, sí, sí lo tengo. So look, they are. Mira, Before they are hippie, now they are happy. mira todos ellos, mira todos los que están aquí. Antes ellos eran hippies y ahora son personas felices. Just I chant holy names. And they listen. They give up all their bad things. Give up stupid nonsense things. And drink alcohol, or what is it called? Marijuana. And shave their head. Putting tilak. Their life different change or not? Pero, por ejemplo, a todos ellos antes solían comer carne, solían intoxicarse con alcohol, fumar marihuana y mira ahora están rapados y están usando tila. This is the
Mystic power in the mantra, Harina. Este es el poder que tiene, el poder místico que tiene el mantra. Esto se llama Harina. Eh? Before they were hippie, and now they are gentlemen. He used this word. Entonces, antes ellos eran hippies, pero la palabra que usó es que ahora en realidad son caballeros. Understand? Some hippies, they have maybe 10 years they are not taking bath. They lost bad smell. Entonces, por ejemplo, los hippies parecía que no tomaban el baño en 10 años, entonces arrojaban un mal olor. They are not allowed to inside the bus. Ni siquiera los dejaban subir a los autobuses. I saw in Brazil. O eso pasaba en Brasil. Él vio esto en Brasil. And the bad clothes, bad smell. They are walking. Un hombre, por ejemplo, con la ropa ya como vieja, rota, sucia, y aparte arrojaba mal olor, caminando. But they associate with sadhu, they also cut all the like everything, then become gentlemen. Pero ellos se asociaron con el sadhu y entonces se cortaron el cabello y se volvieron caballeros. Look this. So this is the mystic power mantra, no? Mantra. Entonces, ¿este es el poder místico del mantra o no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just there. Once I told Sai Maharaj, just chant this mantra, then all the hippies came, and after 3 days, they become pure devotee. Entonces, Mystic power, they are very now. Entonces es como si la Swami Maharaj, él dio este mantra y a los 3 días esos se volvieron devotos puros. Ese es el poder del Harinam. So many mantra. Osadi means herbs. Entonces, Usadi significa hierbas. Many kinds of herbs, they are the mystic power inside there. Entonces, por ejemplo, las hierbas medicinales tienen algún poder místico ahí. You can say as some kinds of the root. Tree's root. The snake will not come. If you put, then snake will enter. Entonces, por ejemplo, hay algunas partes de la raíz de una planta a las cuales, aunque tú coloques una serpiente, la serpiente se va a alejar. These things. Many things. And so Shastras are saying in this way. And so Mahaprabhu told, then even in this material world, this is also a main mystic power. Our Lord, with the Supreme Personality of Godhead, Parabrahma Bhagavan, He has mystic power. Entonces, en la escritura se dice de esta forma que el Señor es Swayam Bhagavan y Él también tiene un poder místico. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Lord, He creates everything with His Achinta Sakti. Entonces, Inconceivable, but is. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que el Señor creó todo a través de su Achintya Shakti, su potencia inconcebible. Understand? So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu established the philosophy and cut the Mayavadi philosophy. So Mahaprabhu told this Mayavadi philosophy, that is called a speculative philosophy, not perfect. No Sattva Siddhanta. Entonces, de esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu cortó la filosofía Mayavadi y les enseñó que ahí no había ningún Tattva Siddhanta. So now coming in this way, Lord Chaitanya, first he also had cleaned the heart of the living entities, chanting the holy names. Because in your heart is the Mayavad philosophy, you come to receive Sutta Bhakti. Entonces, de esta forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu limpió el corazón de todas las entidades vivientes, porque si en tu corazón hay algo de Mayavadi, se va a través del canto de los santos And the nombres. Mayavadi philosophy, you have to merge in Brahma. La filosofía Mayavadi significa cómo sumergirse con Brahma. Because, try to understand, Jiva Goswami Pad also explained why the people, they want to merge in Brahma. Sorry, who? Why people, they want to merge in Brahma? Why Entonces, people, they complete Brahma? Jiva o And Chaitanya. intoxicated with the Mayavad philosophy. Why? Entonces, Jiva Goswami está preguntando por qué es que la gente se quiere sumergir en Brahma. And in this material world, and 99% people, they also involved with Mayavad philosophy.
Entonces, en este mundo material, 90% de las personas están... 99%. 99% de las personas están involucradas con la filosofía Why? mayavadi. You try to understand. If you go there, most of the people, even the Panditas, they also want to become. If you discuss with them, they say, yes, why we are Brahma. We want to become Brahma. We want to merge in Brahma. Incluso los panditas, si tú discutes con ellos, te van a decir, sí, nosotros somos Brahma, nosotros nos queremos sumergir en el Brahma. Prajanath, he asked Babaji Maharaj, Javedharma, why, if the bhakti is topmost, so we see in this material world, Jad Jagat, most of the people, they want to involve with Shankar philosophy. Why? Entonces, en el Jaiva Dharma, por ejemplo, Brayanath le pregunta a Babaji Maharaj, ¿por qué si el Bhakti es la filosofía más elevada, por qué la mayor parte de las personas se quieren sumergir en el Brahma? Except Gaudiya Vaishnava, except the Vaishnava, others they also are automatically contaminated with Mayavadi. Excepto los Gaudiya Vaishnavas, todos los demás están contaminados con la filosofía Mayavadi. Even though you can listen the video, and they also speaking here, they speak about this Mayavadi. Entonces, puede que tú hables con otros, pero ¿qué va a resultar después? Que van a hablar de esta filosofía Mayavadi. Those who are not coming in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu and especially in the line of Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Prabhupada, mostly their katha you listen, the smell of Mayavadi. Entonces, por ejemplo, aquellos que no vienen en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en las líneas de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, la mayor parte de lo que van a hablar es filosofía Mayavadi. Only deeply analyze this. Why? Entonces, analicen esto profundamente. ¿Por qué? Others too are doing it. Even the Buddhist or what is called, Cristo. they also are contaminated with Mayavadi. Entonces, por ejemplo, incluso los budistas están contaminados con la filosofía Actually, Mayavadi. Buddhists, they are is called as Mayavad Shankar, that is called, Shankar philosophy is called Prachanna Buddhavad. And hidden Buddhism. Hidden Buddhism. Buddhism. Incluso la filosofía de Shankar también es conocida como un como un budismo escondido. Buddhism means this word. That is called inhalation. Completely at zero. You come from zero, you enter in zero. Shankar just explained this word, you come from Brahma and enter in Brahma. So what is the Brahma? Brahma is called formless. So actually is what? Same thing. Same zero. Entonces es como el budismo que te dice, tú vienes del cero y eres un cero, pero Shankar lo dice de la misma forma. Tú vienes del Brahma, pero también te puedes sumergir con él. You understand? Try to understand this. What is the Buddhism? Buddhism they discuss, that is called Nirvises, what is called? Nirakarvad. Lord has no form and zero. That they are use this word, it is called nihilism. Sunnavad. Sunna means zero. Entonces es, por ejemplo, como los budistas que dicen, tú vienes del cero, pero también es cero. Esto se llama sunyavadi o nihilismo. They don't believe God. They don't believe Atma, soul. Ellos no creen en Dios, no creen en el Atma, no creen en el alma. You have come from zero and you enter in zero. Tú vienes del cero y entras y te vuelves cero. The Sanskrit that is Sunnavad, nihilism. Eso se llama sunyavad, nihilismo. Then Shankaracharya just modified this philosophy. Entonces Sankaracharya lo único que hizo fue modificar esta filosofía. Shankaracharya, what did he know? You are not coming from zero. You coming from Brahma. Entonces, por ejemplo, Sankaracharya lo que dijo, no, tú no vienes del cero, vienes de Brahma. You are Brahma. And you enter Brahma. Tú eres Brahma y también entras en Brahma. That means Brahmalin. You merge in Brahma. Entonces es Brahmalin, tú te sumerges en Brahma. You then see what is Brahma? Brahma is that is called Nirakara, formless. That means zero, same thing. There's different way to speaking.
Entonces es lo mismo, también a final de cuentas vienes del cero, solo es diferente forma de hablarlo. And for this regards, the Sankar philosophy is called the hidden Bauddhism. Y por eso- Prachanna Buddhavad. Y por eso la filosofía de Sankara es llamada como el budismo escondido. Yeah? Understand it? So now question is coming, when you analyze in the middle, most of the people, 99% people, they want to like Sankar philosophy. Why? Entonces, ¿por qué al 99% de las personas les gusta la filosofía de Sankara? Even the Panditas, they have first of knowledge in Shastra. So why they involved with Mayavad philosophy? Incluso los panditas que tienen un conocimiento profundo de las escrituras, ¿por qué es que ellos se involucran con esta filosofía? So Bhaktivinoda Thakur Jivatharma explained this thing. Actually, this is the influence of Maya. Así que Bhaktivinoda Thakur explica en el Jaiva Dharma que esto es por influencia de Maya. Their mind, the Pandita's mind, completely are contaminated with Maya. So for this regard, they don't understand the perfect philosophy. Entonces, sí, la Bhaktivinoda Thakur explica que la mente de los panditas está completamente contaminada por Maya, por eso es que se atraen por esta filosofía. Yeah? You read Jivatharma, Bhaktivinoda Thakur explained this. Yeah? Lean el Jaiva Dharma como si la Bhaktivinoda Thakur lo explica. And think, so why jivas? They want to, why jivas? They have tendency to merge in Brahma. Y otra cosa es por qué las jivas tienen la tendencia a sumergirse con Brahma. Because jivas is very minute. Sukshma. Porque las jivas son muy pequeñas, son diminutas. Jiva is called Sachidananda, Satchid Ananda, this is true. La jiva es llamada Sachidananda. Jiva is manifested from Krishna's marginal potency. Las jivas se manifiestan de la potencia marginal. Understand? Actually, inside the Jiva is Ananda, and that is very, very minute. Entonces, de hecho, existe Ananda, pero de una forma diminuta. And inside the Jivas, actually not Brahmananda. Pero, If Jivas has Brahmananda, Jiva will never go to the Brahma. pero las jivas lo que no tienen es Premananda, porque si tuvieran esto, jamás irían hacia Brahma. Yeah? Difficult to understand for you, I know, but very difficult. And Jiva is Sachidananda, Satchit Ananda. Brahma is called, Bhagavan is Sachidananda, Jiva is also Sachidananda. Brahma is called, and what is called? Great Sachidananda, Jiva is called minute Sachidananda. Brihattar Anutta. Entonces, yo sé que esto es muy difícil de entender para todos ustedes, pero Brahma es Sachidananda y la jiva también es Sachidananda. Entonces, solamente que Brahma es como Sachidananda grande, pero en la jiva es diminuta. And Jiva is manifested from Lord's marginal potential. Entonces, la jiva viene de la potencia marginal del Señor. And so they are great tatastha. They have to do this side. They cannot, sometimes they cannot to take decision. Entonces, ellos están indecisos si van de este lado o del otro. Tatastha means is what? Looking this side or this side. Eso significa tatashta, que están volteando hacia un lado y hacia el otro. Cannot take the decision. Y que no pueden tomar una decisión. Why? Because that is called anutta. Anutta means minute. Eso se llama anutta, que Minute. significa que es diminuto. This thing. Which side I will go? ¿Hacia qué lado voy a ir? I will go to Maya or I will go to Krishna. Jiva is in the middle. La jiva está en medio y dice, ¿voy a ir hacia Maya o voy a ir hacia Krishna? This is the thing. Not so easy to take decision. Así es esto, no es muy fácil tomar esa decisión. Our Maya, she is very powerful, she attracts. So Jiva attracts with the Maya's, what is it, glittering. Pero Maya es muy poderosa y atrae a la jiva a través de su brillo. For the Jivas coming in this material world. Y por este propósito las jivas vienen a este mundo material. Those Jivas are not attracted with Maya. They go to Guru, they go and Vaikuntha Jagat.
Entonces aquellas jivas que no están atraídas por Maya van hacia Vaikunta. So when you receive the little thus mercy of Sarv Shakti, and Shuddha Sattva Vishwata Prema Sajjang Sambhako, Ruchi Vichitta Smarshana Kidosu Bhava Uchati. Then our that the Hladini Suti Ananda that you would be manifest. Entonces cuando recibes un poco de este Swarup Shakti, entonces es cuando esa potencia de Ananda se va a manifestar. Give an example. Fire inside the wood. Fire. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, es como el fuego con la madera. But that fire not burn the wood. Entonces, no la quema. You understand? No? Fire inside the wood. Wood. Already inside. What's in the fire inside Sí. the wood everywhere. Entonces, el fuego está dentro de toda la madera, pero no la quema. So why that fire not burn the wood? Entonces, como está como elemento, ¿por qué es que no quema este fuego la madera? And five elements, everything's in there. Los 5 elementos están ahí. So question is why the fire inside the wood not burn the fire? Burn the wood. Entonces la pregunta es ¿por qué si hay fuego en la madera, por qué es que no la está quemando? You maybe think no fire not the inside the wood. Entonces tal vez puede que tú pienses porque no hay fuego, por eso no quema la madera. This will come you not. You'll be asked. But Shastra, 5 elements everywhere. Esto sucede ahí, pero la escritura lo que dice es que los 5 elementos en realidad están ahí. So how we will prove the fire inside the wood? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que sí está ese fuego adentro de la madera? Then we take 2 pieces of the wood and rub, then fire coming out. Entonces, si tú agarras 2 trozos de madera y los comienzas a frotar, ¿qué viene? El fuego. So that is proof. The fire inside, fire is a fire inside Sí. the wood. Entonces, eso prueba que el fuego está dentro de la madera. But that fire is very minor, not acting. Pero ese fuego es diminuto, en realidad no está actuando. Do you understand? In the same way, in the side of Jiva, also the Ananda, because Jiva is called Sachit Ananda. Sachit Ananda is there. But the Ananda is what? Not what. Entonces, de la misma forma, en las jivas, así está presente el Satchitananda. Pero ¿qué sucede? Que ese Satchitananda todavía no está activo. But when you receive this mercy of Krishna's parikar, that Sarv Shaktis, and the spark of Shakti connected with our soul, then our Ananda will manifest. Pero cuando tú recibes la misericordia de los Krishna, asociados de Krishna, Krishna Parikar, entonces ese Ananda se va a manifestar. Same example will be. The fire inside the wood, but this wood not burn. But outside you taking the fire and put the wood, then fire got the wood. Entonces, para darles el mismo ejemplo, es como por ejemplo el fuego por dentro no quema la madera, pero si tú tienes un fuego afuera y colocas la madera adentro, entonces va a generar un fuego. In the same when you receive the mercy of Sarv Shakti of Krishna, De la misma forma, cuando tú recibes la misericordia, el Swarup Shakti de Krishna, that's Krishna's Nitya Parikar. entonces eso quiere decir los asociados de Krishna, Nitya Parikar. The Radha, Lalita, Vishaka, all they are the Krishna's eternal associates. They are called the Krishna's Sarv Shakti Prakash. Entonces ellos son como Radha, Lalita, Vishaka. When you receive that, want the sprinkle of mercy and manifest it in our heart. So saying Suddha Sattva Vishatvam Prema Sujjang Sambhavako Ruchi Vichitta Smarshana Kridasu Bhavuchati. Then Bhav manifest in our heart. Then we attend to Krishna. Entonces cuando tú recibes una chispa de esta misericordia, entonces se va a manifestar y vas a poder alcanzar a Krishna. Then again your question will come. If Jiva's and it's transcendental, Sachidananda. So Maya is called Ishwar, Jada. So how Maya she also to hold the Jivas?
catch the jivas. Entonces, por ejemplo, aquí se está diciendo que la jiva también se llama para, ¿no? Entonces, The brain working or not? This ¿cómo is- es que Maya entonces también abraza las jivas? Maybe your question will come. Ahora, ¿cuál es la pregunta que viene? Who is here? Jiva or Maya? Entonces, ¿qué está ahí? La jiva, ¿quién es más? ¿La jiva o Maya? Maya, that is called the inferior. Entonces, Maya es llamada inferior. Understand? So how possible inferior things to hold, control to the transcendental jivas? Pero entonces, ¿cómo es posible que una cosa inferior controle a las jivas, que son trascendentales? Do you understand? Maya is called, how possible Maya? She controls the jiva and captivates. ¿Entienden esto? Maya es inferior, pero ¿cómo es posible que cautive a las jivas? Then giving, they saying, actual jiva is very minute. For this jiva Maya, she control. De hecho, es porque la jiva es diminuta, por eso es que Maya la controla. Then maybe you not understand. So how I don't understand this? Then give an example, and one small baby lion or tiger, baby lion or tiger. Tal vez puede que no lo entiendan, pero les voy a dar un ejemplo. Vamos a usar como ejemplo al cachorro de un león o al cachorro de un Understand? tigre. Maybe 2 days, 7 days, baby lion, very small baby. Entonces tal vez en los primeros días es muy pequeño. That baby lion or tiger, to captivated by the, what is it called? Circus. Sheep. Oh, okay. Understand? Bam, bam, bam. Pero entonces puede ser que ese... Surrounded by sheep. puede ser que ese... sheep, ¿no? Es Borregos, ovejas. ¿no? Ovejas. Entonces puede ser que, por ejemplo, ese bebé león sea incluso encerrado ahí donde están las ovejas. So baby lion now he is also controlled by the sheep. Entonces ese bebé león está por ahora controlado por las ovejas. But when baby lion will become mature, it will grow up. Pero cuando se vuelva maduro y él crezca, Then baby lion when grow up mature and roaring, then automatically all the sheep they also ran. entonces en ese momento cuando él crezca, todas las ovejas incluso van a correr. And in the same way, Jiva is very minor, this is true. For this Jiva Maya, control. But when the Jiva is received, the Sarv Shakti's mercy, then Jiva becomes very great. And then Maya, she will Entonces es debido a que las jivas son diminutas, es que Maya las controla de esta forma. Sin embargo, cuando la jiva recibe un poco de esta misericordia, entonces ahí Maya automáticamente se va. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, how will receive the mercy of Sarv Shakti? Entonces por eso se preguntó cómo recibir la misericordia del Swarup Shakti. When we chant holy names, Mahamantra, Hare Krishna, and then Sarv Shakti will manifest. Entonces Then Maya Devi, she also ran away. esto sucede cuando cantamos el This is the Mahamantra prayer. Hare Krishna, el Swarup Shakti se va a manifestar y entonces Maya se va a ir. Because Harinam is as like a roaring of the lion. Suniya Govindarav Apani Palavisav Singharavi Yatha Korigan. ¿Por qué? Porque el Harinam es como un rugido de un león. Understand? Even the big elephants, they will be run away from the jungles when the lion starts to roar. Incluso los grandes elefantes corren cuando el león empieza a rugir. So in the same way when Jiva chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we receive the power of Saraswati. Entonces en ese momento cuando canten los santos nombres van a recibir el poder de ese Swarup Shakti. Then Jiva, big elephant, they will be run away. Elephant is one, last anger, there is elephant. You are captivated by last anger.
But if you chant holy names, last anger, that the elephant, you run away. Y entonces ese elefante de la ira y la lujuria va a correr cuando canten el santo nombre. Right? So the Suniya Govinda Rav Aponi Polabi Sav. Singha Ravi Jatha Kuri. Suniya Govinda. And when you chant holy names, then Maya, she will run away. Last anger, this is your influence of Maya. Entonces cuando tú cantes los santos nombres, Maya va a huir porque la ira y la lujuria son influencia de Maya. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then last anger, there's as like elephant. They'll be running. Por eso si Chaitanya Mahaprabhu dijo que en esta era canten los santos nombres. Y de esta forma la envidia, la ira y la lujuria se van a ir. Understand? Last anger, they're compared with the elephants. Por eso la lujuria, la ira y demás son comparados con elefantes grandes. Last anger coming from where? From the Maya. Influence of Maya. La lujuria y la ira, ¿de dónde vienen? Sattva, Raja, Tama gunas. Yeah. Son influencia de Maya, por ejemplo, Sattva, Raja y Tama, las gunas están ahí. Understand? Maya, Triguna Mai Maya. Sattva, Raja and Tama. Entonces, por ejemplo, Maya tiene estas tres modalidades que son Sattva, Raja y Tama. In this way, Maya Devi, she also are bind to us. Y de esa forma, With her, 3 ropes, she bind to us. y de esa forma Maya Devi nos está atando con sus tres cuerdas. Even Sattva Gunas, this is a bondage. Bandhan. Incluso Sattva Guna, que es la bondad. What is that? Well, how possible? Acha, Rajo Tama is not good. So why Sattva Gunas is bad? Entonces, ¿por qué Sattva no es buena tampoco? What is the Sattva Guna? How do you know this Sattva Guna? ¿Cómo saben que algo está en la modalidad de la bondad? Understand? Tamaguna, understand? What is the influence of Tamaguna? Maya's influence, Tamaguna? ¿Entienden la influencia de Tamaguna o la modalidad de la ignorancia? What is that? Maya के Tamaguna क्या है? Lust, anger, enviousness, jealousy, laziness, craziness, sleepiness, everything is one. Coming from Maya's Tamaguna, influence of Maya. Entonces, de la influencia de la modalidad de la ignorancia o Tamaguna vienen tales cosas como la ira, la lujuria, la flojera, el sueño. Lust coming from where? Maya's Tamaguna. ¿La lujuria de dónde viene? De la Anger modalidad coming de la from where? ignorancia. Maya's Tamaguna. Everything. Lust, anger, enviousness, jealousy, criticize, everything is coming from Maya's Tamaguna. La ira, por ejemplo, el enojo, la locura, ¿de dónde vienen? De la modalidad de la ignorancia, de Tamaguna. Rajaguna, I am clear. This types of coming from Maya's Rajaguna. I am the doer. Egos. ¿De qué? Egos coming. Entonces, por ejemplo, de la modalidad de la pasión de Rajaguna viene como yo soy el que hace esto. Ajá. Yo soy el bueno. Are Maya Sattva What is Sattva We are thinking very good, but so this is not good. That is also bondage. Entonces, por ejemplo, de la modalidad de la bondad, ustedes piensan que es buena, pero en realidad no es buena. What is that? Charity, help the people. Oh, he is very poor. I have money, I can help. But this is the bondage, you don't know. Entonces, por ejemplo, en esta modalidad se encuentra, por ejemplo, como el dar caridad, el querer ayudar a las personas. Then you attach with him. This is the thing. Parece bueno, pero lo único que hace es que te apegues a ellos. Understand? And they don't want also free from their bondage. Y entonces ellos tampoco se quieren liberar de este tipo de bondad. You give some charity donation to others by help the people, automatically attachment will come. Entonces, si tú le das, por ejemplo, caridad y ayuda a las personas, automáticamente el apego a ellos va a venir. Listen or not? Not listening. You're leading against the... Listen very carefully.
And maybe you not attached, but they attached. This is also bondage. Puede que tú no estés apegado, digas que no estés apegado, pero en realidad estás apegado. Esto es en la bondad. You may question how possible. I'm not attached. They attach me. So how possible this is bondage? Maybe a question will come. Entonces puede que tú digas, no, yo no estoy apegado, ellos están apegados a mí. Entonces ahora la pregunta viene, ¿cómo es esto bondad? Listen. If you say, no, I'm not attached. They attach me. मेरा आसक्ति नहीं है, वो लोग हमारे ऊपर आसक्ति रखते हैं. But both, this is also the bondage. They also attached with you. That is also bondage. Pero puede que tú digas, no estoy atado, pero ellos están atados a ti, entonces también esto es bondad. Because this is called Sattva-guna influence. Esta es la influencia de la modalidad de la bondad, Sattva-guna. Sometimes the Vishwanath Chakravarti Pad explain, gopis, they never attach, those who are sadhana siddha gopis coming, not nitya siddha, sadhana siddha gopis, they never attach with their husband, children. Who explains, sorry? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que, por ejemplo, como las gopis, ellas no están apegadas a sus hijos, no están apegadas a sus esposos o a los familiares. So this is also, so how they attend to Krishna. The Krishna says, when completely, absolutely free from all kinds of attachment. What this is how to attend Krishna. Entonces, ¿por qué ellas tienen a Krishna o alcanzaron a Krishna? Porque no tienen ningún tipo de apegos. Then Jogmayasi arranged how gopis, they were free from and detached and from their families. Entonces, por esto Yogamaya hizo el arreglo de cómo las gopis se desapegan de sus familiares, de sus familias. Then gopis, they become very sick. Y entonces las gopis después se enfermaron. And sometimes they acting the role of crazy. Y algunas veces actúan el papel de locas. Sometimes they eating, sometimes not eating. They're as like mad. Algunas veces comen, otras veces no, como una persona que está loca. But they are regards, they are relative. Their husband thinking, oh, she is crazy. So they also detached. Entonces, por ejemplo, sus familiares, como ven esto, dicen, estas están locas, entonces también los alejan. Actual gopis, their mind is absorbed with Krishna. Pero de hecho, la mente de las gopis está absorta en Krishna. Look this thing. So, this is the thing, you love or they love, this one. And also that is the attachment. And this is asakti. Asakti is the cause of the bondage also. Entonces esta es la cosa, puede que tú ames o puede que te amen, pero de todas formas es apego. But now coming that the gopis, that is the transcendental, how Krishna arranged the gopis, and for this regard their husbands and their children or their relatives, they think, oh, he is mad. Let him to go. What is that? Pero las gopis son trascendentales, por eso es que sus hijos, sus esposos, sus familias piensan que están locos, entonces los alejan. Now gopis, they are very happy. They are not attached, they have no bondage. Ahora las gopis están muy felices y si ven, no hay bondad en ellas. Do you understand? Not understand. ¿Entienden o no lo entienden? Porque esta filosofía es muy profunda. So now I'm coming, that the gopis, then gopis, they also absorb with Krishna. Whatever they are doing, their husband or their relative not giving attention. Entonces, como las gopis están completamente absortas en Krishna, cualquier cosa que ellas hagan, sus esposos no ponen atención en ellos. Understand? He's a mad person. And sometimes where he's staying, night time, let him go. Actually, gopis, they have their attached with Krishna. ¿Entienden? Es como una persona loca. Entonces, como están ahí, todo dicen, aunque sea noche, que se vaya. When Krishna played the flute, they also running towards Krishna. Y entonces por eso... If they're crazy, how they listen the sound of the flute of Govinda. Entonces por eso cuando escuchan la flauta salen corriendo hacia Krishna. Si en realidad actually, estuvieran gopis, they are locas, not crazy. They are not crazy. The Jogman just arranged how to detach from their relatives.
Si estuvieran locas, entonces, ¿cómo escucharían la flauta de Krishna? Entonces, por esto Yogamaya arregla ese desapego hacia sus familiares. If you're a good person, a gentle person, then everybody attached with you. Si eres tú una persona buena, entonces muchas personas se van a pegar a ti. Or if you are acting the role of crazy, useless. Pero si tú actúas el papel de un loco, entonces van a decir, este no tiene uso. And as like Jada Bharat, he did not speak. Understand? Bharat Maharaj Katha, Jada Bharat. Es como Yada Bharat Maharaj, él no hablaba. In this material world, everybody love you if you have qualification. Good qualification, Sattaguna. En este mundo material, si tú tienes buenas cualificaciones o buenas cualidades, todo el mundo te ama. Esto es Sattva Guna. If you have Sattaguna, everybody attached with you. Ahora, si estás en Sattva Guna, todo el mundo se apega a ti. But Jada Bharat, he did not speak to anyone. Pero Yada Bharat no hablaba con nadie. He is acting the role of, as like, what is called? Dumb people, you know. Él hacía el rol como de una persona que estaba como tonta. But he is Mahabhagavad, Tonta Mahabhagavad. Pero en realidad él es No Mahabhagavad. one realized. But his family member thinking he is a stupid nonsense, completely what? Useless. Pero él en You are realidad, eating, sleeping, stooling, not doing any work, nothing. Useless person. pero en realidad él es un Mahabhagavat. Entonces, debido a esto, su familia decía, él no tiene, o sea, no sirve para nada. Entonces, en realidad solamente come, pues está ahí defecando y demás, pero no sirve para But nada. Bharat Maharaj, Jada Bharat, he was not attached with the families. And then now he is acting the role of dumb. So for this regard, his family is also not attached to him. Es porque Yada Bharat en realidad no tenía ningún apego hacia sus familiares, entonces él estaba haciendo el rol como de una persona tonta. They kicked out from the house, put in one field. Entonces, debido a esto, sus Paddy field, familiares basically. lo corrieron de la casa y lo pusieron ahí en un campo. Because you love to whom? Who is working? Then you love. ¿Por qué? Porque tú amas a aquel que está trabajando. But Bharat Maharaj not working, not speaking, nothing. Only eating, sleeping, stooling. It's this part. Pero Yada Bharat Maharaj o Bharat Maharaj no estaba trabajando, no estaba hablando, no estaba haciendo nada. Entonces solamente comía, dormía y demás. Y dijeron, es una persona que no sirve. Understand? You love the cows. Why? If the cows gives the milk. Entonces, por ejemplo, tú amas a las vacas, pero sí estas dan leche. Or if cows not giving the milk, then this cow is what? Useless. Pero si las vacas no dan leche, tú dices, estas vacas no sirven. But though Indian people, they never to abandon the cows. The cows already giving the what? Cow dung, gobar. Entonces, por eso las personas tienen también aquí a las vacas, porque dan leche, dan el yogur, dan la mantequilla. Os indianos nunca abandonam a vaca, mesmo que ela não dê leite, porque ela dá o esterco. Ok. You understand? Sí, sí, sí. Era en portugués. When you're giving the example, actually this Jiv Goswami Pada give example. If your son not doing anything, you're thinking usually go out from my house. Only eating, sleeping, stooling. If not you wash your cloth, nothing. You are my burden. It is better you go somewhere, right? You go. Entonces, para darles un ejemplo, es como si tienes un hijo nini. Entonces, lo corres, ¿no? Porque no hace nada, no solamente está ahí durmiendo, comiendo. But say, this example, the cow, you love the cow. If the cow gives the milk. Pero, por ejemplo, tú amas a la vaca si la vaca da leche. If cow will not give milk, what will do? You abandon or not? Pero si la vaca no da leche, entonces, ¿qué haces? ¿La vas a abandonar o no? You will not. Indian people, they not. Western people, they, okay, this cow not giving milk. Cut, put in the slaughterhouse and eat meat. Generalmente la gente no la abandona, pero dice, esta vaca no sirve. Aquí en los países occidentales, entonces se la quedan y la empiezan a This is cortar para Western hacer philosophy. carne. They also cultivate the cow. Those cows are not giving milk. And so much fat. Understand? And going to the
After a few years, they are going to the slaughterhouse and they eat the meat. Entonces, por ejemplo, esa es la filosofía occidental. Cuando las vacas no dan leche, lo que hacen es que las engordan después y entonces después de un tiempo las llevan al matadero. Oh, the cow is not giving milk, so put in the slaughterhouse. Some money you get. Entonces dicen, mira, esta vaca no está dando leche, entonces mándala al rastro y ahí entonces... But Indian people say, no, you should not put the cows in the slaughterhouse. You have to nourishment. Entonces, pero lo que se dice es, tú no tienes que mandar... la gente de la India, entonces lo que dice es, no, tú no debes mandar... La gente, no debes mandar la vaca al rastro, ¿no? Entonces lo que debes de hacer es quedarla y alimentarla. Because a cow will give. What things give? Not give you milk, but give the cow dung. Porque la vaca lo que hace tal vez es, no va a dar leche, pero va a generar abono. That cow dung you can use cooking. Entonces, ese abono lo puedes usar, por ejemplo, para cocinar. Understand? Gas, coming from the cow dung, the gas also comes. Given now many things. Bueno, se usa ese abono como combustible. So saying this, our Vedas not allowed to kill the cows. Y por eso los Vedas no permiten que se maten a las vacas. So now, so Jadabhat Maharaj acting this role. But he is Mahabhagavad, not speaking, nothing, only eating. So that family member, he is useless. Put in the paddy field. Entonces, Yadavarat solamente está haciendo este papel. Él es un Mahabhagavat en realidad, pero no está hablando, solo está durmiendo, está comiendo. At least the birds or others animals will see one person is sitting here, but they will not come. Entonces, por ejemplo, es como los animales, si ven incluso que está alguien aquí nada más sentado, se huyen, ¿no? Como espantados. Un espantapájaro. But Bharat Maharaj, Jadabhat was staying in the field. Cows coming, eating the eating the rice, or birds are eating the. But Bharat Maharaj, he did not see. He had like dry tree. Entonces, por ejemplo, él estaba como un espantapájaros ahí, ¿no? Porque venían las vacas, venían los animales, comían, hacían, y él en realidad no les ponía atención, parecía como un árbol ahí. Actually, Bharat Maharaj will do that. Then the birds will go away, run away. Bharat Maharaj knows it. Because his mind absorbed with blood. Uttam Mahabharata. Entonces, él ni siquiera, por ejemplo, cuando venían los cuervos hacía esto, ¿no? Porque su mente estaba absorta completamente en el Señor. For this regard, his name is called Jada Bharat. Now his name is also. Jada means you are inert, not making any activities. Y por eso su nombre es Yadavarat, significa aquel que es inerte, no tiene actividades. And so now coming this, Sattvagunas also the cause of the bondage. Entonces, Sattva-guna, aquí está la explicación de por qué es la bondad, que estas son causas de la bondad. Bondage. Bondage, bandhan. Bondage, man. Attachment. Attachment. Estas bondades generan este apego. You don't love someone, but he loves you. This is also bondage. Entonces, tú no amas a alguien, pero si esa persona sí te ama a ti, también es apego. They don't want to go away from you. ¿Por qué? Porque no se van de ti. This is true or wrong? Many people in this marriage, public way, they are also charity, donation, many good work. People also attached with him or not? Entonces, por ejemplo, la gente que está haciendo actividades buenas, dando caridad y demás, ¿a poco no ven que los demás se apegan a ellos? But that people, they don't want to go out from this matter. No, Prabhu, please, you stay here. More than to us. Entonces la gente no quiere que te liberes del mundo material, te dice, no, por favor, no te vayas, quédate aquí con nosotros. And you give charity to us, and hospital. Tú das caridad a nosotros y creas hospitales y demás. You don't want to stay, but they, by force, stay. No, stay here. This is also the bondage. Tú no quieres quedarte, pero ellos te obligan a quedarte, entonces esto también es bondad. Sometimes told very nice, beautiful, funny story about 3 dogs.
Entonces, algunas veces cuento una historia que es muy graciosa acerca de tres perros. If I tell you, you laughing. Si, si se las digo van a reír. Maybe tomorrow I will tell. Tal vez se las diga mañana. Now we go to there. What time? We'll go now. 8:15. What time we go? 40. Huh? Okay, very quick then. Very nice, funny story. Actually, how Maya bondage to the conditioned soul with her Sattva, Raja and Tamahu. Ok, les voy a contar esta historia. Entonces, cómo a través de las tres modalidades Maya ata al alma. There are 3 dogs. The 3 dogs similar, same color, same form. 3 dogs. Había una vez tres perros. Los tres perros tenían el mismo color, el mismo tamaño y la misma forma. Once that the 3 dogs meet together, one big park. Entonces, uno de los tres perros fue a un parque muy grande. When you are walking, morning walk, meeting together. 3 dogs, they are meeting together. Por ejemplo, cuando se encuentran en los parques grandes ahí los perros, Then 3 ahí se dogs, encontraron. they discuss how they are maintaining their life. Y entonces cuando se encontraron los tres perros ahí, discutieron cómo iban a mantener su vida. One dog told, nowadays we cannot get any food. Yeah, the Indian dog, not the Western. Entonces, un perro de la India dijo, en estos días no se puede conseguir comida. Understand? So 3 dogs, they discuss. Because nowadays people, because now everything is very crisis, economic crisis. Sí, porque ahora es muy difícil y hay mucha crisis económica. No one left any remnants in the plate. Ya nadie nos deja remanentes en un plato. Understand? Indian people, they eat and some, they are also food, throw in the plate and throw outside. Then dogs, abandoned dogs and street dogs are coming and eating. Entonces la gente de la India cuando quedan remanentes los ponen en la calle y entonces los perros de la calle vienen a comer. So 3 dogs, they discuss, now there is money crisis. So people are eating in their measurement taking, no one left in the plate. So we are not eating nothing. Entonces los tres perros dijeron, ahora como hay crisis económica ya nadie deja remanentes ni nos pone nada afuera, entonces no podemos comer. So very difficult to maintain our life. Así que es muy difícil que podamos mantenernos. Very con rare vida. people, they throw something. Sometimes gentlemen eating something, but that is very, very rare. Solo en ocasiones solamente muy raras alguien come algo y lo deja ahí. Most of the days we are spent without getting food. La mayor parte de los días nosotros los pasamos sin recibir nada de comida. So in this way, 3 dogs, they discuss everything. Y de esta forma se estaban discutiendo los tres perros. In the meantime, sweet smell coming from the other side of the park. Entonces en ese tiempo vino un olor muy dulce del otro lado del parque. Then they discuss, hey, sweet smell coming from where? The other side of the park? Entonces ellos dijeron, hey, ¿de dónde viene ese olor muy dulce? ¿Del otro lado del parque? Oh, maybe there are nice festival is going on. Tal vez ahí están teniendo un buen festival. Maybe someone give to us some remnants to eat. Tal vez alguien ahí nos dé algunos remanentes para poder comer. Then they came other part of the park. Entonces fueron al otro lado del parque. They noticed, oh, big festival is going on there. Y se dieron cuenta que había un festival muy grande. Because that day, one rich man, he arranged his daughter's marriage ceremony. Y ese día había un festival porque un hombre muy rico había arreglado la boda de su hija. Indian marriage ceremony means is what? You cannot imagine what kinds of festival is going on. Ustedes ni siquiera se pueden imaginar cómo es en la India una ceremonia de Those who boda. are very rich person, their daughter's marriage ceremony means is what? You cannot believe what kinds of preparation they prepare. Para aquellas que son personas muy ricas, cuando su hija se casa, no pueden ni siquiera imaginar todo lo que dan de preparación. So for this guy, sweet smell coming. Y es por esto que venía un olor muy dulce. But that place completely covered with the cloth, and also very, what is it called? Security. Pero ese lugar estaba asegurado y tenía una lona. Because he's very rich person, as like minister level people.
person. ¿Por qué? Porque él era una persona muy rica, más o menos como del nivel de un ministro. He did not invite the general people. Not possible to go there. Él no invita a una persona, no invitó a personas cualquiera, invitó Understand? solo a personas. He invited only his personal people, contact people. Solamente él invitó como a sus personas cercanas. Understand? Have you attended marriage ceremony? Rich people, as like minister level people. There the general people cannot go. Only the invited people can go. Nimantra. Entonces, si alguna vez han ido, por ejemplo, a la ceremonia de boda de algún ministro o alguien de clase alta, podrán ver que no hay gente que comenta, And they have que all they are solamente giving hay one gente special de card. cierto nivel. Special card. You know, invitation special card. Now the electronic card. You put the machine, then door open, you can go. Ah, entonces ellos tenían como una tarjeta, o sea, tú llegas con el boleto para poder pasar, ¿no? Pero ahora tú llegas con el And your boleto, lo photo, pones ahí y ID, all entonces se everything. abre. And there, what is light? What is called? CCTV. Everything is record. Who is coming? Is Entonces, invited people or not? entonces, por ejemplo, ahora todo es If electrónico. you attend the minister level people, minister level persons, marriage, daughter's marriage ceremony, they don't understand what is going on there. Entonces, por You ejemplo, cannot go. And if you have, even though invited, if you have no that card, you cannot go inside. entonces, por ejemplo, si llegas a una ceremonia de gente de clase muy alta, vas a poder ver que ellos, por Very ejemplo, aristocracy. tienen un boleto, graban todo, por ejemplo, tienen circuito cerrado para poder ver quién llega y demás. Entonces, incluso aunque tú tengas algún boleto, si no es esa tarjeta, no puedes And pasar. around her, many security guards and detective, what is called? Metal. Security. Incluso tienen personal de You are terrorist seguridad or not? This guy is the invitee. que tienen detectores de metal. Very. These things. Very security, strictly. Sometimes also taking maybe your friends, but someone friends, car you will go, I can go there, then you will go. But you are thief and enter and tested everything. The terrorist. Actually terrorists doing this way. Entonces, Terrorists, they also receive these types of card from you. Friends. They in this line they are collect that the card and going. But this is what you know, only that person who has photo ID, I invite him, that person, not any relative or not in person can go. entonces, por ejemplo, en los matrimonios o las ceremonias comunes, puede que te inviten y tú invitas a los amigos y tus amigos a sus amigos y a sus amigos y así. Entonces llegan con muchísimas personas. Pero lo que sucede es que de esta forma, por ejemplo, los terroristas cuando llegan a obtener un boleto, ahí se cuelan, ¿no? Como en la fiesta y ahí destruyen todo. Entonces, en este tipo de ceremonias te dicen, no, solamente si tú tienes como esta identificación, puedes pasar porque aquí está toda tu información y es solamente esa persona. Then 3 dogs, they are saying, discuss and coming. How possible to enter in that the place? Entonces los 3 perros dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para entrar a ese lugar? Even the general people cannot go. So how possible to go? Si no puede entrar cualquier persona, entonces ¿cómo le vamos a hacer para entrar? Then they say, we can try, why not? Y dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Try. Then another dog, how possible? Impossible. Pero otro perro dijo, no, esto es imposible. So 3 dogs, and one is the Sattvic dog, and the Tamasic dog, and the Rajasic dog. So Tamasic dog, he told, no, we try, why not? Entonces uno es un perro en la modalidad de la bondad, otro en la pasión y otro en la ignorancia. So Tamasic dog, that's him the first dog, Tamasic dog. Ajá. He was running, then he noticed one place in the corner of the place, little bit, one small hole. Pero el perro tamásico, que el que está en modalidad de la ignorancia, fue el que insistía. Entonces vio que había en un lugar de ahí de la lona como un pequeño hoyo. But very small, cannot to enter. Entonces era tan pequeño que no podían entrar. But that side security guard, not in there. Pero donde estaba ese hoyo no había guardias de seguridad. And little bit dark also. Y estaba muy oscuro. And maybe CCTV not going that place. Y ahí no llegaba a las cámaras de seguridad.
So tamasic dog. Just anyhow his mouth enter into the hole. Entonces, aún de esa forma solamente entraba el hocico del perro tamásico. And with his mouth then also rolling. And after a few minutes, then big hole come. Y entonces metió el hocico y después empezó a girar y después ya que giró hizo un hoyo muy grande. Then anyhow enter into that place. Y entonces se metió finalmente al lugar. When he entered into that place, oh, he became very surprised. Can you imagine? Cuando él se metió al lugar, finalmente se quedó muy sorprendido. That's three stories. That marriage ceremony place, there are 3 stories are there. Vio ahí que en la ceremonia había 3 anaqueles. First, ground floor written only for guest come. They take prasad, take food. Entonces vio que en el uno era para los invitados para tomar prasad. Second floor only VIP. Valuable important people come. Entonces había más bien 3 niveles adentro. El primer nivel es donde estaba ahí como gente más general ahí comiendo. El segundo era VIP. Or third, that is called special, Most VIP. most VIP, special VIP. Y los terceros eran los más especiales. According to their level, they can go. Y entonces de acuerdo a su nivel ahí se podían acomodar. So tamasic dog, he entered inside there. Guest room. 100 times of sweets. Mohammed, laddu, kachori. You cannot believe. You cannot understand. Ministerial status, marriage ceremony, daughter's marriage ceremony, you cannot believe. And sweet smell coming. Y entonces cuando el perro entró se quedó muy sorprendido cuando vio toda la cantidad de dulces que había ahí, como gulab jam, laddus, cachoris. Y ahí. So that dog, tamasic dog, first one, tamasic dog, he could not control his saliva and just is going and try to eat some food. Entonces el primer perro, el tamásico, el de la ignorancia, no pudo controlar sus instintos. Entonces se lanzó inmediatamente cuando empezó a salivar. In the meantime, security guard came, entered the place. Y de inmediato entraron los guardias de seguridad. They said, dog entered. How was it? Y dijeron, se metió un perro, ¿cómo fue posible? Then he took one stick and bitterly beat him. Y entonces agarraron un palo y comenzaron a pegar. Before touch the food, then and the security guard bitterly beat him, taking one stick and then dog. Y antes que lo pudieran alcanzar, antes que pudiera alcanzar la comida, ya le habían pegado con el palo. Entonces el perro empezó a llorar. They running and jump and again also ran away from that the hole come. Y entonces corrió y salió por el mismo agujero por el cual había entrado. Then outside 2 dogs are there. Sattva Jaguna dogs are there. Entonces allá afuera estaban los otros perros, el de la pasión y el de la bondad. And he asked to that dog, hey, how did you feel? Y entonces le preguntaron al perro, ¿qué sentiste? Then Tamaguna dog, he hide his own experience. Y entonces el perro en modalidad de la ignorancia contó But su propia experiencia. He speaks, you Escondió. cannot believe I entered in the guest room. When I enter, then give me very easily. Entonces él dijo, no pueden imaginar, entré yo al cuarto de invitados y cuando entré me comenzaron a dar. And 2 meanings, give me easily means they bitterly beat me. Pero entonces ahí había 2 significados, porque en realidad lo que le dieron fue golpes. Beat me, very easily beat me. Beat me very easy. Or another is saying this, you are thinking, oh, when you enter, they think I am invited. I food. Easily they give me food. Y comenzaron a golpearme en lugar de darme comida. And I cannot forget 7 days how they gave me. Y por 7 días no pude olvidarlo. Understand 2 meanings. How they beat me, I cannot forget. And how they feed me, I can forget 2 meanings of the ¿Entienden esto? Esto tiene todos significados, el alimentarse y los golpes. Then Rajaguna dog is thinking, okay, you enter only guest room, I will go VIP room.
Entonces dijo el perro en Raya Guna, ok, tú solo entraste al lugar de los invitados, yo voy a entrar hasta el baño. Because guest room food and private food may be different status according to not same. Porque debido a los niveles que estaban ahí, había alguna diferencia. According to status, you get that types of food. Porque de acuerdo al nivel en el que están, hay diferentes tipos de Understand? comida. Your ID written is where? Guest. So you guest room. Your ID written is where? VIP. You go VIP. That's another kinds of food. Not same food. Entonces, por Very ejemplo, expensive. si el boleto dice invitado, entonces tal vez te den solo una comida. So, Pero si estás en VIP, te van a dar comida que es muy cara. so Rajaguna dog and enter in the same hole. Entonces, el perro en Raya Guna entró por el mismo hoyo. So Rajaguna dog, he noticed, oh, this is the guest room. This is not good food. My friend ate. But I go to the VIP room. Entonces el perro dijo, ya entré aquí, pero aquí es el salón de invitados, tal vez no haya mucho, entonces yo tengo que ir al cuarto. Understand? First floor coming. So he jumped and come in the first floor. Entonces brincó, llegó al primer piso. And we saw, many kinds of sweets. You cannot imagine what kinds of. And jamun, rasgulla, different, and many kinds of. Y vio diferentes tipos de dulces como gulab jam, rasagula. He cannot control his saliva. Y no pudo controlar su saliva. Just to go in to eat. Entonces se iba a lanzar a comer. In the same security guard came. Hey, again you have come. Y entonces vino el mismo guardia de seguridad y dijo, otra vez veniste. Because I told that 3 dogs that look same color, same thing. Porque como les dije, estos perros lucían iguales. Before just few minutes before I bitterly beat you, again you come here. VIP room. Hace unos minutos te acabo de pegar y otra vez volviste a regresar. Then he also became angry and took on burning stick and bitterly beat. Y entonces se volvió a enojar y le volvió a pegar. Then dog was come, running. Y entonces el perro comenzó a llorar y salió corriendo. Then the security guard also took some hot water and threw to him. Y entonces el guardia de seguridad agarró agua caliente y se la aventó. Then he, come. Then again also and went out from the same hole. Y entonces corrió y volvió a salir por el mismo agujero. Then outside who is waiting? Sat- Sattva God, dog. Y afuera estaba esperando el perro en la modalidad de la bondad. Then Sattva God asked him, hey, how do you feel inside the VIP room? Y el perro en Salvaguna dijo, hey, ¿cuál fue la experiencia ahí adentro? Then he told, how do I explain to you? Y el otro dijo, ¿cómo te lo puedo explicar? 2 meanings come. When I enter baby room, they give me, everything is hot for me. Él le dijo, cuando yo entré a ese cuarto me dieron todo lo que había caliente. Garam. What? Yeah, 2 meanings. They give me hot food. Because they cooked maybe 4 a.m. now. So they also hot for me. Hot food. Le dijo, en 2 minutos me dieron lo que habían cocinado, como estaba caliente me lo habían dado. And hot means is what? They bitterly beat me. Fire and stick fire and so hot water. Pero en realidad lo que quería decir es que caliente se refería a que le habían pegado y le habían aventado agua caliente. Very nice. Even I 15 days. First dog is 7 days I cannot forget. He told 15 days I cannot forget. Y entonces le dijo, por 15 días no me voy a olvidar de esto. How they give me. Then Sattaguna dog is thinking, okay, I will go special VIP room. Entonces el perro en modalidad la bondad Salvaguna dijo, yo voy a ir al cuarto muy especial. Then again he also entered the hole. That Sattaguna dog entered in the hole. Y también se metió en el agujero. Then he noticed, oh, this is the guest room. This is the VIP room. Then third floor, what is that? Very small. Very special VIP. Entonces se metió y dijo, este es el cuarto de invitados, aquí está en el segundo nivel el VIP y hasta arriba están los muy especiales. And there are special rooms, very many kinds of rooms, but everything is packing. Those who are special VIP people, they are not eating. They are, they give to them gift. They have no time to stay in your marriage ceremony. Just a
5 minutes, they give him blessing to the bridegroom, they will go. Just 5 minutes they can stay in the room. And now, oh, okay, very nice, your medicine, daughter's medicine, very nice room, nice celebration given. Then you will go, then you will give the package. Understand? Sí. They are not eating. Guest room people are eating. VIP, they are eating, but special way. The special VIP, they are not eating. They are very high class and status people. They are just they are giving blessing. Okay, good. I'm happy. And glorify to each others. Then when they will go, they will give the big package. And this package is just take it and he touch, then he will give his personal assistant VIP. Then put in their special car and send in their home. This is the system. They are not carry. Oh, you give me, I carry. No. Just as a touch, okay, I give you. Then touch, then give to his personal assistant, and personal assistant also not carry. Personal assistant will give to another person, and special car. The driver. Answer driver. They will be bring in their house. Entonces, cuando entró, vio que en el tercer nivel lo que sucedía es que ahí las personas no estaban dando comida. ¿Por qué? Porque en el nivel de los invitados, pues la gente estaba comiendo, en el nivel VIP estaban comiendo también, pero cosas más especiales. Y las personas que generalmente son muy, muy especiales siempre están ocupadas, no tienen tiempo. Entonces As like ellos ministerial entran, people, they are attending the special VIP room. They are ellos not eating. And they are not also carrying your gift on their armpit. Entonces ellos solamente llegan, ahí le dan la bendición a la novia y entonces lo que les dan es un paquete como un regalo para que ellos rápido se puedan salir. Pero ellos no lo toman, sino que quien recibe el regalo en realidad es la asistente y la asistente después camina y se lo da al chofer y entonces el chofer ya se encarga de llevarlo. Those who are traveling with the minister level people, as like Prime Minister, you can understand what the special VIP, what is called the special VIP. You can Entonces, understand. para que entiendan el tipo de personas son aquellos que viajan, por ejemplo, como con políticos, con ministros y demás, para que se den una idea. You give a gift, they will not carry, they will not take. Maybe your gift is inside maybe atom bomb or something. So they will not, just they touch and give to them, and one special way, and special their car to go to their house. Entonces, por ejemplo, puede que ellos nada más lo reciben ahí, pero se lo dan luego al asistente y la asistente pues ya lo pone en el coche para que se lo lleven a su Maybe casa. atom bomb inside. Ah, pero puede que esté ahí una bomba atómica. Understand? That's it. If you travel with the Prime Minister or anything, very security. And who knows what happens? Entonces es como si viajas con un ministro, vas a ver cuánta seguridad tiene. Understand? So in this dog is thinking, I will go to the special VIP room. Then he jumped and he come there. Entonces este perro dijo, yo me voy a ir hasta el último nivel. Entonces saltó y llegó hasta Then ahí. he became very surprised, completely amazing. How did this place? Y se quedó sorprendido acerca Very de nice cómo era and el lugar. decorate. Many kinds of package, decorated and golden, silver. The minister will special building. Vio que estaba, Even that package, you don't know how many dollars the package. vio que estaba bellamente decorado, vio que había oro, vio que había plata. Ni siquiera se pueden imaginar cómo estaba el paquete decorado. Then he thinks, oh, good fish, nice. Very Sattvic place. Entonces vio que ese lugar era como muy sádvico. Then when coming, then in the meantime, same security guard coming. He's saying, hey, Eric, now again you come. First you came, guest room, I beat you. Then second you come, VIP room, I also throw water and I beat you. Again you will come here. Entonces Special VIP room. de repente lo vio el mismo guardia de seguridad y le dijo, otra vez veniste, ya te había pegado, ya te había lanzado agua caliente y otra vez estás aquí. And then he also beat him. Maybe slapped 2 or 3 times. Y entonces lo cacheteó 2, 3 veces. Not bitterly. Not bitterly, it's bit. Yes. Slap. Then thinking, oh, maybe in our some guest dog. Because Y entonces después dijo, tal vez es un perro invitado.
it is better bind to him. Mejor lo voy a atar. Then also bind his rope and tied in there. Y lo amarró con una cuerda y lo dejó ahí. And when marriage ceremony festival finished, then kicked out. Otherwise not. Y entonces cuando terminó la ceremonia, entonces lo sacaron. Then they bind to him. The dog is now inside in there, bind. Keep him there. Y entonces el perro estaba ahí adentro amarrado. Then outside, the 3 dogs, they are waiting when he comes. Y afuera los 3 perros están dogs. esperando. Los otros 2 perros están esperando. 1 hour, 2 hours, 3 hours passed, but he did not come. Pasaron 1, 2, 3 horas, pero no salía. Then 2 dogs, you think, what happened? He's not coming. Y entonces los otros 2 perros dijeron, ¿qué pasará? ¿Por qué no sale? Then after 3 hours, when he came, Y entonces después de 3 horas cuando llegó, then the 2 dogs asked, oh my friend, what did you feel in the special VIP room? y entonces cuando salió le dijeron, oh amigo mío, ¿cuál fue tu experiencia en ese cuarto especial? Then he told, you know, I cannot believe that place. How they are love and affection with me. Y entonces él le dijo, no pueden creerlo, no imaginan el amor y afecto que me They dieron feed ahí. me very nicely. Me alimentaron muy bien. And not only this, they told they have so much love and affection to me. And no, after many years we have come here. We don't want to go out from this place. So they also bind to me. Y entonces, como les caí también, ellos dijeron, no, tardaste mucho tiempo en poder venir aquí, por favor no te vayas. Entonces me ataron para que no me Because fuera. you are our real friend. After so long time, you have come here. Huh? Nos dijeron, porque tú eres nuestro verdadero amigo. We Después de don't mucho want to tiempo go has away venido from this aquí. place. Huh? Then I told, no, I have to go. My friends, they are waiting for me. Dijo, no queremos que te vayas de aquí. Dijo, no, por favor déjenme ir. Tengo 2 amigos que me están They esperando. told, no, we are your real friend. Y le dijeron, no, nosotros somos tus verdaderos amigos, quédate aquí. When I want to come out, they start to cry. No, friend, don't go, stay here with us. Y entonces, Then every time it's go, they don't know, go. So when I saw their tears, then I stayed. entonces ya me iba yo a salir, pero entonces ellos empezaron a llorar y dijeron, no, por favor no te vayas. Y cuando vi las lágrimas saliendo de sus ojos, dije, ok, entonces me voy a quedar. When all the people they ate and their is got finished, then they okay, you go. Then I have come here. Y entonces ya cuando toda la gente se fue, me dijeron, ok, ya te puedes ir. Entonces ya regresé aquí. That is his word. Sattagunas. This is all the bondage. Ese es Sattva Guna, esa es la bondad. If you also do these things, Sattaguna is karma. Also, people also bind to you. Entonces si tú haces ese tipo de cosas, también la gente te va a atar. You cannot go out from this material world. No vas a salir nunca de este mundo material. So for the Bhaktivinoda Thakur, Sattagun, Tamaguna, Tamaguna jabe, Sattaguna pabe. And when you kick up, you destroy all the Sattva Tamaguna, then you will become the servant of Krishna. Entonces, por eso Bhaktivinoda Thakur dice, ¿cómo te debes liberar de estas 3 gunas para poder alcanzar a Krishna? Then Sattaguna, Tamaguna, Rajaguna, this is also cause of the bondage in this material world. Entonces, recuerden, Sattva Guna, Tamaguna y Rajaguna también son las causas de atrás de este mundo material. You come in Nirgun, beyond of Maya Gunas. Tú tienes que llegar a Nirgun, que significa más allá de las gunas That de means Maya. if you practice bhakti, then you Nirgun, Hari Nirguna Saksat, Purusha Prakriti Paraha. You practice Suddha Bhakti, Sri Hari Krishna, that is called, and beyond of Maya Gunas, that is called Nirguna. Entonces, si por eso tú practicas, vas a poder alcanzar a Krishna, y por eso a Krishna se le llama Nirguna, que está más allá de las gunas. So how will get the Nirguna? If you attach the pure devotee of the Lord. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar a Nirguna? Solamente a través del devoto You cannot puro. give up your attachment, but the attachment apply towards transfer to Guru and pure devotee of Lord. Entonces, tú no puedes abandonar ese sentimiento de apego, solo transfiérelo al Guru y al Señor. And for the Vitrasu recited that. Mama tamasluka janesu sakkam sangsara chakre brahmata sakarmabhi
tanmaya dara grihesu asakta chittasa nanata bhuvat. Srimad Bhagavatam. Vitrasur and prayers. Oh my Lord, according my previous karma, maybe I stay with my wife, children, husband, and by you give one blessing, I will not attach with them. But my attachment always with pure devotee of Lord. Por eso en el Bhagavatam, who is Vitrasur. Vitrasur está orando, oh Señor, por favor, tú ya me diste familiares, hijos, familia y demás, entonces, pero por favor permíteme tener como que sea como una That conclusion is that asociación. if you attach with a pure devotee of Lord, then your bondage finish and attain to Goloka Vrindavan. Pero si tú te apegas al Señor, entonces vas a alcanzar tu destino final, que es Goloka Vrindavan. So that means asakti towards Harikatha and Haribhakta. Entonces, eso quiere decir apego al Harikatha y al Haribhakta. Gaur Premanand. Go. Srila Bhaktivedanta Maharaj y Srila Gurudev. Never heard this story. Nunca habían oído esta historia. Only. From where is this story? Huh? From where is this story? Where you get this story? I get this from me. Story is coming many ways. Anyway. Huh? Sometimes Vaishnava is speaking. I have to elaborate this Sattva Rajatama Guna. Good. ¿En el baño? Déjame checar el horario. ¿Tienes sueño?